Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre qué nos dice la evidencia sobre el uso de combinaciones de relación fija, con el doctor Andrés Jaramillo y el doctor Hernando Vargas. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia: el material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. La información contenida en esta presentación está dirigida al profesional de la salud con la intención de brindar información científica de interés y refleja las consideraciones del autor y no las de Sanofi. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no respuesta a una promoción. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir, aprobada de sus productos en la entidad regulatoria de cada país. Reciban todos un cordial saludo a esta segunda entrega de los podcasts de la Asociación Colombiana de Endocrinología, en el cual estamos hablando sobre combinaciones de relación fija glargina-lixisenatide. Y esta noche tengo conmigo nuevamente al doctor Hernando Vargas, en el cual vamos a hablar de los diferentes estudios clínicos de esta combinación. Doctor Vargas, bienvenido. Bueno, Andrés, un cordial saludo para ti y para cada uno de los colegas que en este momento nos están escuchando. Es un motivo de gran satisfacción y un gran honor estar en este espacio académico contigo. Gracias a la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y a Sanofi por la invitación. Bueno, entremos en materia, Hernando, y hablamos previamente en el podcast anterior sobre toda la parte de control metabólico, glucemias en ayunas, glucemias postprandiales, disminución de los efectos adversos, minimización de la ganancia de peso, menos episodios de hipoglucemia, y ahora vamos a hablar específicamente de los estudios clínicos. Y quisiera preguntarte, Hernando, ¿cuáles serían esos escenarios clínicos donde podríamos utilizar las combinaciones de relación fija? Bueno, Andrés, realmente tenemos a nivel internacional dos moléculas que clasifican como para combinación de relación fija. Una es la combinación glargina-lixisenatide y la otra es la combinación de gludel-liraglutide. En lo que nos atañe el día de hoy, para glargina-lixisenatide hay realmente son cuatro grandes escenarios de ensayos clínicos o estudios pivotales que se han evaluado, que es el estudio Lixilan-L, Lixilan-O, Lixilan-G y un estudio que se llama Solimix, pero por motivos de practicidad de este podcast nos vamos a enfocar básicamente en dos de esos grandes estudios pivotales. Los escenarios clínicos, porque es importante para poder nosotros aplicar esta evidencia científica en nuestros pacientes, habla el primer estudio del Lixilan-O, que es el escenario en el paciente que viene bajo tratamiento farmacológico con antidiabéticos orales y que no logran ese control metabólico. Y el segundo escenario, que es para el estudio Lixilan-L, son pacientes que vienen bajo tratamiento farmacológico oral, pero ya están recibiendo un tratamiento con insulina basal. El estudio Lixilan-O, como su nombre lo indica, lo de la O, es simplemente como mnemotecnia para decir que son pacientes que venían bajo tratamiento farmacológico oral. Eran pacientes que venían recibiendo, por ejemplo, tratamiento con metformina, más otro podía recibir un segundo fármaco antidiabético y se aleatorizaron a tres grandes grupos: a recibir tratamiento solamente con el agonista receptor de GLP-1, en este caso lixisenatide, o a la combinación fija glargina-lixisenatide o a recibir tratamiento con glargina. Cada uno de estos grupos se le dejaba el tratamiento con metformina. Y en el estudio Lixilan-L eran individuos que venían bajo tratamiento con insulina basal, un tratamiento estable de por lo menos 6 meses de evolución con antidiabéticos orales y que tenían una hemoglobina glicosilada. Casi todos esos estudios evaluaban valores de glicosilada mayores de 7.5 hasta menos de 10%. En el estudio Lixilan-L eso no fue la excepción y los dos grupos los cuales estudiaron fueron la combinación fija glargina-lixisenatide versus tratamiento con glargina, y a estos individuos se les dejó el tratamiento con metformina. Andrés, ese fue, digamos, el racional de la forma como se diseñó tanto el estudio Lixilan-L como el Lixilan-O. Repito, Lixilan-L, individuos que venían bajo tratamiento farmacológico con antidiabéticos orales más insulina basal.
y en el Lixilan-O los pacientes venían bajo tratamiento con antidiabéticos orales. Exactamente, o sea que podríamos entender de que estas combinaciones podríamos utilizarlas en ese paciente que viene con medicamentos orales y no llega a metas como una estrategia de intensificación para llegar al control metabólico, o el paciente que a pesar de estar utilizando insulinas basales no llega a esa meta de control metabólico como una estrategia de intensificación posterior a insulina basal. Y Hernando, ¿cómo fueron esos desenlaces clínicos en estos estudios, tanto en el Lixilan-O como en el Lixilan-L? Bueno, en estos estudios pivotales, como se les ha catalogado, básicamente lo que estudiaban era el efecto sobre eficacia y efectos adversos, específicamente el riesgo de hipoglucemia, el efecto sobre el peso. Y cuando hablo de control metabólico estoy hablando específicamente del control sobre hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas y glucosa postprandial. Lo que se encontró en el estudio Lixilan-O, es decir, individuos que venían bajo tratamiento farmacológico oral con antidiabéticos orales sin tratamiento con insulina, fue que la terapia combinada, la combinación de relación fija, fue superior en el control metabólico basado en el valor de hemoglobina glicosilada en relación a cualquiera de sus dos componentes por separado. Este resultado también tuvo más o menos una misma tendencia cuando se evaluó el efecto sobre la glucosa en ayunas y sobre la glucosa postprandial. Hay que tener en cuenta, y esto es una mnemotecnia, siempre que se combinan o cuando se comparan agonistas receptor de GLP-1 con insulina, el efecto sobre la glucosa en ayunas tiene un mayor beneficio cuando se utiliza insulina, porque la insulina disminuye la capacidad productora de glucosa a nivel hepático, disminuye la gluconeogénesis, que es la principal causa y determinante de la glucosa en ayunas. Pero los agonistas receptor de GLP-1, y en este caso lixisenatide, al disminuir el valor de glucagón postprandial, tiene un mayor impacto sobre la glucosa postprandial. Y eso se encontró en estos estudios. La glucosa postprandial se redujo de manera significativa e importante en relación al valor o a la combinación o cuando solamente se evaluaba el paciente que recibía el tratamiento con insulina basal. Por lo tanto, se demuestra que la combinación de relación fija en términos de eficacia basado en el valor de hemoglobina glicosilada fue mejor con la combinación de relación fija respecto a cualquiera de sus dos componentes por separado, tanto en el estudio Lixilan-L como Lixilan-O. Un gran descenso de hemoglobina glicosilada y un gran número de pacientes en metas. Estamos hablando en Lixilan-O, más del 70% de los pacientes logran menos de 7 de hemoglobina glicosilada, y en el Lixilan-L este porcentaje es mayor al 50%. O sea, un gran número de nuestros pacientes logran esa meta de llegar a menos de 7 de hemoglobina glicosilada. ¿Y qué pasó con respecto al peso, Hernando? Estos pacientes comparados contra insulina versus la combinación, aumentan de peso, mantienen el peso, minimizan la ganancia de peso. ¿Cómo se vio en estos estudios? Bueno, las moléculas que se han evaluado en estas combinaciones de relación fija, si nos enfocamos específicamente a lixisenatide, lixisenatide no es una molécula que se utilice con el propósito de reducir peso, no es un medicamento enfocado para tratar obesidad o sobrepeso en la población que así lo amerita. Es un medicamento que tiene una muy buena eficacia para el control metabólico del paciente con diabetes, y si bien hubo una reducción de peso comparativamente con la población que recibía tratamiento con insulina basal, esta disminución de peso, a pesar de que pudo haber sido estadísticamente significativa, no fue clínicamente significativa. El efecto de la mayoría de los agonistas receptor de GLP-1 en las dosis establecidas, no para control de peso, tiene un efecto marginal, entre 2 a 3 kilogramos de peso en el mejor de los casos. La ventaja de combinar la insulina basal con un agonista receptor de GLP-1 en una combinación de relación fija es que induce menos incremento del peso. Y si nosotros a través de un tratamiento parenteral en donde podamos inducir menor incremento en el peso, ya es ganancia, Andrés. Sí, nos ayuda a lograr todos esos objetivos de control metabólico que debemos recordar en nuestros pacientes: hemoglobina glicosilada, evitar ganancia de peso y por otro lado minimizar la posibilidad de hipoglucemias. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Y el otro
importante grupo de pacientes en el cual se puede utilizar esta combinación es en el paciente que va a intensificarse el tratamiento después de insulina basal. ¿Esto es una muy buena estrategia o tendremos que seguir utilizando insulinas rápidas, Hernando? Bueno, yo pienso, Andrés, que de todas formas hay que tener mucho cuidado con la información que se da en relación a los esquemas con múltiples dosis de insulina, porque en aquel paciente que tiene un criterio de fallo de célula beta, que ya tiene los criterios clásicos y que necesita el tratamiento con esquemas intensivos de insulina, múltiples dosis de insulina, a ese paciente no se le puede quitar la indicación. Si la indicación está, hay que hacerlo. Lo que sí es muy cierto es al involucrarse este tipo de moléculas en el mercado, la combinación de relación fija, con menor frecuencia vemos ahora la necesidad de indicar tratamiento con múltiples dosis de insulina. Incluso tenemos pacientes que con esquemas basal bolo, basal con múltiples dosis de insulina con desayuno, almuerzo y cena, hemos podido devolver la cantidad o reducir la cantidad de insulina que a lo largo del día este individuo venía recibiendo. Tienes una amplia experiencia en esto y ahí más bien te devuelvo la pregunta. En tu estudio ya publicado respecto a aquellos pacientes que venían con esquemas basal bolo y que pudiste devolverlos o reducir la cantidad no solamente de dosis, sino de aplicaciones o frecuencia de aplicaciones de insulina, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, es una indicación que estamos utilizando actualmente en el centro donde yo trabajo, de desescalonar. Sé que este término no te gusta mucho, pero desescalonar el tratamiento de nuestros pacientes. Y apreciamos cómo estos pacientes que venían con esquema basal bolo, logramos pasarlos a dosis de una sola aplicación al día de una combinación de insulina basal con GLP-1, disminuyendo la hemoglobina glicosilada en el seguimiento de nuestros pacientes en 0,8%, o sea, venían de basal bolo y lo pasan a una combinación y baja la hemoglobina glicosilada, mejora la adherencia de nuestros pacientes y no aumentó el número de episodios de hipoglicemia. Y adicionalmente un descenso significativo en la dosis de insulina. Pacientes que venían con dosis promedio de 52 unidades de insulina, logramos bajar a casi 20 unidades de dosis de insulina con este desescalonamiento terapéutico. Y con esto yo creo que uno cierra el bloque de decir, mire, si usted va a intensificar un paciente, tiene la opción de utilizar insulinas rápidas, pero una muy buena opción es utilizar la combinación de insulina basal con GLP-1. Y ya hemos tenido muchos estudios, sobre todo el estudio del doctor Pablo Aschner, un estudio de propensión, donde nos mostró cómo en realidad utilizar una combinación, en este caso glargina lixisenatide versus el esquema basal bolo, es muy similar en bajar hemoglobina glicosilada, pero le provee al paciente una menor ganancia de peso y adicionalmente menores episodios de hipoglucemia. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Y un estudio que quiero citar mucho, porque me interesa mucho la parte de adherencia, es el estudio Solucomplex. Y el estudio Solucomplex nos muestra cómo utilizar un esquema basal bolo en un paciente, la adherencia y la persistencia no es la mejor. Y estamos hablando de adherencia cercana a un 13% en un seguimiento de un año. Versus cuando uno utiliza una combinación de insulina basal con GLP-1, esta persistencia de adherencia es mayor del 50% en los pacientes. Entonces, logramos intensificar de una forma más adecuada a nuestros pacientes, llegando a metas y mejorando adherencia. Y por último, en ese paciente que uno prevea la posibilidad de desescalonamiento terapéutico, también es una opción. Pero hay que tener en cuenta, como muy bien lo dijiste, Hernando, que hay un subgrupo de pacientes que hay que hacerlo de forma mucho más cauta, y específicamente ese paciente que tiene un poco más de edad, este paciente que tiene más tiempo de evolución de su condición
de diabetes, además que utiliza dosis un poco más altas de insulina. En nuestro estudio, 0.7, 0.8 unidades totales de insulina. Este paciente hay que ir con mucho más calma y posiblemente no sea un buen candidato para hacer el desescalonamiento terapéutico y posiblemente no se le pueda retirar completamente las insulinas rápidas, sino que lo que ganarías con el desescalonamiento es disminuir la dosis de insulina utilizada. Entonces, hemos cerrado aquí todos los momentos donde podríamos utilizarlo, Hernando, desde medicamentos orales, si fallamos, utilizar una combinación, o después de insulina basal como estrategia de intensificación, y bueno, también después de si fallas con un agonista de GLP-1. No sé si quieras decirnos algún comentario en este aspecto, Hernando. Sí, no, el estudio Lixilan G, que fue el que evaluó el efecto de aquellos pacientes que venían recibiendo un agonista receptor de GLP-1, que podía ser, por ejemplo, liraglutide, exenatide, duraglutide, y que venían bajo tratamiento con un antidiabético oral, que podía ser metformina, pioglitazona o un inhibidor de SGLT2, se aleatorizaron a recibir la combinación glargina-lixisenatide o a continuar el agonista receptor de GLP-1 que previamente habían o venían recibiendo. En ese estudio también se encontró lo que se encontró en los diferentes, en el estudio Lixilan-L y en el estudio Lixilan-O, en donde la reducción en el valor de hemoglobina glicosilada fue significativamente superior en el grupo que recibió el tratamiento combinado. Igual en relación a los valores de la glucosa en ayunas. Hubo un efecto también significativo sobre la glucosa postprandial. Eso significa que la combinación de relación fija comparativamente con el agonista receptor de GLP-1 como monocomponente junto con antidiabéticos orales, definitivamente esa combinación de relación fija fue superior en el control metabólico, en la eficacia. Cuando se habla de hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas y glucosa postprandial, Andrés. Exactamente, y bueno, y se completa todo el escenario entendiendo de que tiene algunos beneficios mejorados versus un esquema basal bolo, ¿no? Es mejor y logramos metas de una forma mucho más adecuada con una combinación versus el esquema basal bolo, y la última indicación sería ese paciente para desescalonamiento. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Y Hernando, ¿tendríamos alguna diferencia entre las combinaciones que tenemos actualmente, glargina lixisenatide versus degludec-lira? Con lo que se ha publicado actualmente, uno podría decir que hay diferencias en estas dos combinaciones actualmente. Bueno, Andrés, realmente no tenemos un estudio cabeza a cabeza, no tenemos un estudio pivotal que compare ambas combinaciones de relación fija, glargina, lixisenatide versus degludec, liraglutide. Lo que tenemos son metaanálisis en red o lo que denominan network metaanálisis. Y quizás el mejor network metaanálisis que hasta la fecha se ha publicado salió publicado recientemente por el doctor Bisolgi en el Journal Canadiense de Diabetes, en donde tomó la información disponible de las presentaciones comerciales de estas combinaciones de relación fija. El doctor lo que hizo fue tomar como punto de referencia a glargina lixisenatide y a partir de ahí comparó los diferentes resultados de manera indirecta de la combinación de gludec-liraglutide o cada uno de sus componentes por separado. Por ejemplo, glargina 100, degludec 100, lixisenatide o liraglutide. En este metaanálisis, Andrés, no se encontraron ninguna diferencia significativa en relación al control metabólico. El valor de hemoglobina glicosilada se redujo de manera similar entre los diferentes grupos al compararse con insulina, con la combinación glargina-lixisenatide. Tampoco se encontraron diferencias significativas relacionadas con la glucosa en ayunas ni con el riesgo de hipoglucemia incidente, que fue lo que el doctor y su grupo evaluó. Hubo un cambio significativo, pero ojo que cuando hablo significativo no necesariamente es clínicamente significativo, porque cuando uno mira esa diferencia que hubo respecto a la disminución del peso de la combinación de gludec-liraglutide versus glargina lixisenatide fue de 720 gramos. 720 gramos logró una significancia estadística, pero claramente no tiene un fenómeno en el cual uno pueda decir esto me va a originar que yo cambie una indicación de una combinación de relación fija por otra, porque
existe una disminución clínicamente significativa en el peso. No, realmente no la hubo. Pero cuando se compararon los efectos de los agonistas receptor de GLP-1 por separado, cuando se mira el efecto del lixisenatide, la pérdida de peso fue de 2.10 kilos y para el liraglutide de 3.35 kilos. Cuando se revisan esos intervalos de confianza, no hubo diferencia realmente entre el lixisenatide y el liraglutide en relación a la pérdida de peso. La conclusión de este metaanálisis es que realmente no hubo diferencias significativas en la reducción de la hemoglobina glicosilada y en el riesgo de hipoglucemia entre ambas combinaciones de relación fija. Y que hubo una diferencia en el peso, que si ciertamente logró una significancia estadística, no hubo una diferencia clínicamente significativa que permita lograr una diferencia de impacto cuando se evalúan ambas moléculas, Andrés. Sí, aquí el punto importante es recordar de que mientras no tengamos el estudio clínico controlado entre las dos moléculas, tenemos que recurrir a este tipo de estudios y como muy bien lo dijiste, no hay una diferencia hasta este momento entre las dos combinaciones. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Y Hernando, ¿cuándo tendríamos que utilizar en realidad no la combinación de insulina basal GLP-1, sino cada uno de sus componentes por separado? ¿Habrían algunas indicaciones donde siempre tendríamos que hacerlo así, de esta forma, por separado y no en combinaciones? Bueno, Andrés, yo creo que utilizarlo por separado, sin lugar a dudas, cuando uno está evaluando un paciente con alto riesgo cardiovascular en el cual uno considera que el agonista receptor de GLP-1 le va a dar la mano a ese paciente. Si ese paciente tiene una indicación de formular un agonista receptor de GLP-1 con el objetivo de reducir riesgo cardiovascular, definitivamente no debemos recurrir a este tipo de moléculas. Primero, porque la combinación glargina-lixisenatide, el lixisenatide tiene un efecto cardiovascular neutro, eso fue demostrado en el estudio ELIXA hace años, y con liraglutide, que es la otra combinación de gludel liraglutide, para poder lograr una disminución o un beneficio cardiovascular, obligatoriamente debe recibir al menos el 1.8 miligramos al día subcutáneo de liraglutide y eso solamente se puede lograr al ser una combinación de relación fija con una dosis de degludec, valga la redundancia, de 50 unidades al día. Únicamente bajo ese escenario, recibiendo 50 unidades de degludec, el paciente puede recibir el 1.8 miligramos de liraglutide. Por lo tanto, si esta molécula, si se está buscando la opción de disminución de riesgo cardiovascular, hay que utilizarla por separado. O sea, toca utilizar una combinación libre. Si el objetivo es control metabólico, uno puede utilizar la insulina basal que considere y un agonista receptor de GLP-1 que realmente considere en un momento determinado para ese individuo. Pero las combinaciones de relación fija tienen más, es un componente de control metabólico, es decir, eficacia con un menor riesgo de hipoglucemia, con menor efecto sobre el peso y la posibilidad de utilizar una menor cantidad de frecuencia de aplicación de insulina o menor frecuencia de dosis de insulina en el día que cuando se compara con esquemas basales de insulina. Entonces, utiliza una combinación libre. Yo pienso que el nicho para utilizarlo es en aquellos pacientes en donde se está buscando un beneficio sobre el riesgo cardiovascular y ahí tendríamos que utilizar cada una de estas moléculas por separado. De lo contrario, la mejor opción es colocar una combinación de relación fija. Ahora, Andrés, si tenemos un paciente con alto riesgo cardiovascular y creemos que este paciente se puede beneficiar de una combinación de relación fija, uno puede dejar la combinación de relación fija, en este caso, por ejemplo, glargina, lixisenatide, y asociarle un inhibidor de SGLT2 para ese beneficio cardiovascular. Exactamente, sí, y Hernando, y retomando ese punto de la dosis, en los estudios que hemos hecho nosotros en el centro donde yo trabajo, en realidad no logramos unas dosis muy altas de las combinaciones. La dosis más alta que estamos utilizando es entre 26 y 30 unidades de la combinación, así que es poco probable que lleguemos a la dosis que se requiera en realidad para dar ese beneficio cardiovascular en los pacientes. Y esa es una muy, muy buena opción, darle el beneficio cardiovascular con el inhibidor SGLT2, algo que yo hago usualmente. Y el siguiente medicamento para lograr ese control metabólico y mantener ese paciente puede ser una combinación de insulina basal
con GLP-1. Entonces, bueno, hemos hablado el día de hoy de las indicaciones actuales que tenemos de glargina lixisenatide, desde medicamentos orales si hemos fallado, después de un GLP-1 si ha fallado, después de insulina basal, también cómo es superior versus un esquema basal bolo y específicamente porque tenemos otros beneficios adicionales en minimización de la ganancia de peso, en evitar los episodios de hipoglucemia y sobre todo mejorar la adherencia y la simplicidad de nuestros pacientes. Y por último, la indicación del desescalonamiento terapéutico. Esos serían los puntos donde podríamos utilizar las combinaciones. Y bueno, Hernando, quiero que cerremos con 3 palabras claves en el que cerraríamos en realidad cómo utilizar estas combinaciones de insulina basal con GLP-1. Bueno, Andrés, muchas gracias. Yo pienso que voy a cerrar con 3 párrafos muy cortos. El primero de ellos es que estos pacientes con diabetes que normalmente manejamos tienen una carga que es generada por el propio tratamiento y que termina siendo una barrera clave para uno poder intensificar a estos pacientes. Primer aspecto. Y eso origina un pobre control metabólico. El segundo aspecto es que si uno puede disminuir la complejidad del tratamiento, la carga de la terapia también se alivia en el paciente. Y que por ende, las combinaciones de relación fija como tercer aspecto puede servir como una alternativa que es efectiva, simple, en relación a esos regímenes muy complejos de insulina con múltiples dosis para la mayor parte de los adultos que tienen este tipo de diabetes tipo 2 y que requieren un proceso de intensificación de la terapia. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y los esperamos en los próximos podcasts que realizaremos con la Asociación Colombiana de Endocrinología y agradecemos al Laboratorio Sanofi por este patrocinio y por seguir llevando información científica a todos los médicos sobre combinaciones de insulina basal GLP-1. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos. Código de aprobación, MATCO 2303794, versión 1, abril de 2024.